Un extraño duerme a tu lado. Abres los ojos por la mañana y no recuerdas si lo amas, si compartiste con él la cena de ayer, ni siquiera si eres responsable de un crimen terrible. Tu única conexión con la verdad, con tu propia identidad, es un pequeño diario digital que descansa sobre la mesilla. Esa premisa dura es la que abre una de las novelas más inquietantes y originales de la literatura contemporánea. Bienvenidos a Te Resumimos Libros. Hoy hablaremos del juego de la memoria de Felicia Yap. Y te invitamos a quedarte hasta el final para descubrir si la memoria es un lujo o una maldición en un mundo donde el pasado se recuerda cada noche. La novela nos sitúa en el año 2015, en una realidad alternativa donde la humanidad está dividida y estratificada por una capacidad biológica muy concreta, la de retener recuerdos. Según los recortes de prensa que la propia autora va intercalando, en 2005 unos científicos de Harvard descubrieron una mutación genética, una proteína específica que formatea la memoria episódica de las personas. No se pierden las habilidades básicas como hablar, caminar o conducir. Pero sí desaparece la memoria biográfica, la que te hace ser tú. A raíz de esa proteína, la sociedad se divide drásticamente en dos clases. Por un lado están los uno. La inmensa mayoría de la población a los 18 años pierden la capacidad de retener nuevos recuerdos a largo plazo y solo pueden recordar las últimas 24 horas. Su cerebro solo retiene el día de ayer. Y en el extremo opuesto están los dúo, la élite privilegiada. Su reseteo ocurre más tarde, a los 23 años, y pueden recordar 48 horas, ayer y anteayer. Esa pequeña brecha biológica crea un abismo social gigantesco. Los dúos son políticos, jueces, altos directivos, artistas de éxito. Los uno quedan relegados a trabajos manuales y de servicio. Es una segregación biológica en toda regla. Para sobrevivir en un mundo donde el cerebro te traiciona cada noche, la ley obliga a todos los ciudadanos a registrar su vida en un dispositivo llamado iDiary. Ese aparato, irónicamente creado en la novela por Steve Jobs, un dúo de alto rango, obliga a volcar cada noche los eventos del día, las emociones y los datos virales. Por la mañana, lo primero que hacen al despertar es leer su propio diario para reaprender quiénes son, a quién aman y qué tienen que hacer. Podríamos decir que la autora Yap no solo crea un mundo distópico, nos obliga a mirarnos en el espejo de nuestra propia dependencia tecnológica actual. Hoy ya externalizamos gran parte de nuestra memoria en los teléfonos, pero aquí la dependencia llega al extremo de externalizar el yo. La historia principal arranca con el descubrimiento de un cadáver en el río Cam. Se trata de Sofía Eiling, una mujer misteriosa que aparece ahogada con los bolsillos llenos de piedras en una escena que evoca el suicidio de Virginia Woolf. La investigación recae en el inspector jefe Hans Richardson, un detective con los minutos contados. Es un uno que lleva años haciéndose pasar por un dúo en un puesto de altísima responsabilidad. Si no resuelve el caso hoy, mañana su cerebro habrá borrado todas las sutilezas cruciales. Los tics nerviosos de los sospechosos, los tonos de voz, las contradicciones sutiles. Al leer las escenas de Hans, sentí una ansiedad palpable. Es como ver a un hombre correr contra un reloj que se reinicia cada madrugada. El principal sospechoso es Mark Evans, un dúo exitoso, novelista y aspirante a político conservador. Mark está casado con Claire, una uno, en un matrimonio mixto profundamente estigmatizado. Para entender el asesinato del presente hay que viajar 20 años atrás, a Cambridge, entre 1995 y 1996. Allí conocemos a Mark, un joven ambicioso con futuro brillante, y a Anne May Winchester, un estudiante con memoria plena. Su cerebro no se formatea. Ana recuerda semanas, meses y años enteros de forma ininterrumpida. En una sociedad construida sobre el olvido sistemático, ser la única persona que recuerda te convierte en una amenaza enorme.
Tras una discusión violenta en el baile de primavera del Trinity College, Anna desaparece durante 19 días. Cuando reaparece, afirma tener memoria plena y es encerrada en un psiquiátrico durante casi 2 décadas. Mientras Anna está recluida, Mark se casa con Claire, una camarera 1. El padre de Mark es un hombre poderoso, lo deshereda por ese matrimonio impuro. Tienen una hija, Catherine. A los 3 meses la bebé muere. La versión oficial que Claire lee cada mañana en su iDiary es que falleció por síndrome de muerte súbita del lactante, pero la verdad es infinitamente más oscura. Claire sufría una depresión postparto severísima y en un episodio de enajenación asfixió accidentalmente a la niña. Mark descubre la escena, soborna al médico para falsificar el informe y aprovechando la ventana de 24 horas antes del reseteo de Claire, le dicta exactamente lo que debe escribir en su diario. Le inventa una vida, le convence de que ocultar la verdad es la única forma de salvar su cordura. Al leer esta manipulación podríamos decir que la autora lleva el gaslighting a su expresión más extrema y biológica. Mark se convierte literalmente en el editor en jefe de la realidad de su esposa, le roba el derecho a enfrentar su propio duelo y la encierra en una jaula de cristal durante 20 años. Anna, ahora bajo el nombre de Sophia Eiling, sale del psiquiátrico en 2013, cambia su identidad y sale con un único objetivo: ejecutar un plan de venganza meticuloso contra Mark, a quien culpa de haberla abandonado y orquestado su encierro. Para conseguir su libertad condicional, sedujo y manipuló a su propio psiquiatra. Sophia es la única base de datos inalterable en un mundo lleno de servidores que se reinician cada noche. Acumula todo el resentimiento que el resto de la sociedad simplemente formatea con dormir. Seduce a Mark, se convierte en su amante y graba en secreto sus encuentros. Su plan es exponer la hipocresía de Mark en una gran conferencia de prensa. Para hundirlo por completo necesita las páginas del diario privado de Mark de 1996, la prueba del encubrimiento de la muerte de la bebé. Sophia se infiltra en la casa de los Evans. Claire la sorprende husmeando en el estudio. Sophia, movida por un resentimiento implacable, le revela la verdad a bocajarro. Le dice que su vida es una farsa y que ella misma asfixió a su hija. Claire, presa del pánico y el horror, ataca a Sophia. En la mitad del forcejeo entra Mark, interviene para proteger a su esposa, empuja a Sophia con fuerza y ella se golpea la cabeza contra el escritorio. Mark, creyendo que Sophia está muerta y viendo que su carrera política y su matrimonio están a punto de derrumbarse, toma una decisión fría y macabra. Recuerda la obsesión que compartía con Sophia por Virginia Woolf y escenifica un suicidio calcado al de la escritora. Llena los bolsillos del abrigo con piedras y arroja el cuerpo al río Cam. El cadáver aparece y la investigación avanza. Hans, bajo una presión extrema, encaja las piezas. Descubre que Sophia era Anna May Winchester. Acorrala a Mark. En el clímax llega el informe de la autopsia. Sophia no murió por el golpe en la cabeza. Tenía agua del río Cam en los pulmones. Mark la ahogó de forma deliberada mientras aún respiraba. Ya no es encubrimiento de un accidente, es asesinato a sangre fría. La reacción de Claire es el momento de mayor dignidad de la novela. Destrozada, decide abandonar a Mark. Esa misma noche escribe de forma minuciosa y fiel toda la verdad en su iDiary. Elige voluntariamente despertar al día siguiente y enfrentarse al inmenso dolor de saberse responsable de la muerte de su hija. Rechaza seguir viviendo en la cómoda amnesia que su marido había diseñado para ella durante 20 años. Es la rebelión definitiva de uno frente al control narrativo de un dúo. Hans, actuando más como juez moral que como agente estricto de la ley, procesa a Mark por el asesinato premeditado de Sophia, pero archiva silenciosamente lo ocurrido con la bebé hace 20 años. Permite que Claire intente reconstruir su vida asumiendo su propia verdad sin la intervención despiadada del sistema judicial.
Al leer el desenlace podríamos pensar que Yap utiliza el thriller policial y la premisa biológica, no como un fin en sí mismo, sino como un vehículo espectacular para reflexionar sobre dinámicas humanas muy reales, como las diferencias de clases perpetúan el poder de quienes controlan el relato, el peso aplastante de la culpa y de cómo la amnesia, ya sea biológica, tecnológica o autoimpuesta, suele ser un mecanismo de supervivencia frente a verdades que no queremos mirar de frente. En un mundo donde recordar está reservado a la élite, los dúos como Mark son quienes más activamente reescriben y falsifican la historia para proteger sus privilegios. Mientras que Claire, a la que el sistema le niega sus recuerdos, es la única que busca aferrarse a la dolorosa verdad pura y dura. Y bueno, te invitamos a leer la obra completa para sentir cómo un diario puede convertirse en la única prueba de que exististe. Suscríbete a Te Resumimos Libros para más resúmenes largos y profundos que nos recuerdan que a veces la memoria no es lo que recordamos, sino lo que elegimos no olvidar.